En el vasto libro de la historia humana hay capítulos que nunca se escribieron y otros que fueron borrados a propósito. Mientras los libros escolares nos repiten una y otra vez los nombres de Egipto, Roma o Grecia, el planeta guarda huellas silenciosas de civilizaciones que florecieron y desaparecieron mucho antes de que esas potencias existieran. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo construyeron monumentos imposibles sin herramientas modernas? ¿Y por qué desaparecieron sin dejar rastro? Hoy en Curio Max TV viajaremos miles de años atrás para descubrir las 10 civilizaciones perdidas más impactantes de las que casi nadie ha oído hablar. Culturas olvidadas que desafían la lógica, la arqueología y la historia oficial. Prepárate para un viaje donde el pasado y el misterio se funden. Comienza ahora. Las 10 civilizaciones perdidas más misteriosas de la humanidad. En el corazón de Anatolia, la actual Turquía, bajo una colina polvorienta, se esconde una ciudad que cambió para siempre la historia de la humanidad. Su nombre es Çatalhöyük y tiene más de 9000 años de antigüedad. Fue descubierta en los años 60 y lo que los arqueólogos hallaron allí parecía imposible. Una urbe sin calles, sin reyes, sin templos. Las casas estaban pegadas unas con otras y se entraba por el techo, no por la puerta. Era un laberinto de vida y ritual. Cada hogar era un santuario. Muros decorados con frescos, esculturas de mujeres con formas voluptuosas, símbolos de fertilidad, muerte y renacimiento. No existían clases sociales ni ejércitos. Era una comunidad igualitaria y pacífica, algo casi impensable en aquel tiempo. Y lo más extraño es que desapareció sin dejar rastro. No hubo guerra, ni fuego, ni invasión, solo silencio. Algunos expertos creen que fue el primer experimento social humano. Otros aseguran que Çatalhöyük era una colonia de una civilización aún más antigua, una cultura madre que enseñó a construir, a convivir, y luego se desvaneció entre las arenas del tiempo. Çatalhöyük sigue siendo un enigma, un espejo del origen de la sociedad moderna. Una pregunta que resuena desde la antigüedad. ¿De dónde venimos realmente? A más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, en el altiplano boliviano, se alza un lugar donde la historia parece confundirse con la leyenda: Tiwanaku. Sus muros están formados por bloques de piedra que pesan más de 100 toneladas, cortados con una precisión tan perfecta que incluso hoy, con maquinaria moderna, sería un reto replicarlos. ¿Cómo lo hicieron? Las leyendas locales dicen que Tiwanaku no fue obra de humanos, sino de los dioses. El dios Viracocha habría descendido del cielo para enseñar a los hombres el arte de la agricultura, la arquitectura y el tiempo. En el centro del complejo se encuentra la mítica Puerta del Sol, una estructura tallada con símbolos que parecen medir los ciclos del sol y las estrellas. Su orientación es tan exacta que algunos científicos creen que los constructores poseían conocimientos astronómicos avanzados, pero lo más desconcertante es su antigüedad. Aunque la arqueología oficial dice que tiene 1500 años, estudios astronómicos sugieren que podría tener más de 10.000 años. Eso colocaría a Tiwanaku entre las civilizaciones más antiguas del planeta, contemporánea de los últimos años de la Atlántida, según los mitos. ¿Fue Tiwanaku la obra de una civilización perdida, o de seres con un conocimiento que aún no comprendemos? Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: Tiwanaku no debería existir, y sin embargo, está ahí, desafiante, observando al cielo. Antes de Babilonia, antes de Persia, antes incluso de Sumeria, existió una civilización poderosa que dominó el suroeste de Irán, Elam. Sus ciudades, como Susa, brillaban cuando el resto del mundo aún vivía en chozas. Los elamitas crearon templos, palacios y un sistema de escritura cuneiforme propio. Tenían reyes, sacerdotes y un arte lleno de simbolismo. Pero lo más curioso de su historia no es su grandeza, sino su desaparición. Cuando los asirios conquistaron la región, destruyeron sus templos, borraron sus nombres de los registros y quemaron sus archivos. Querían eliminar todo rastro de Elam. Sin embargo, entre las ruinas
Los arqueólogos encontraron tablillas con textos inquietantes. Hablaban de un dios serpiente creador, de guerras celestiales y de seres que vinieron desde el cielo. ¿Mitos? ¿Religión? ¿O recuerdos de algo que realmente ocurrió? Los elamitas desaparecieron absorbidos por Persia, pero su legado está en la raíz de casi todas las civilizaciones del Medio Oriente. Una cultura que el tiempo intentó borrar, pero cuyo eco sigue resonando entre las arenas del desierto. Mucho antes de que se levantaran las pirámides de Egipto, en medio del desierto del Sahara, un grupo de pastores levantó un círculo de piedras. Lo llamaron Napta Playa, y lo que parecía un simple monumento resultó ser el observatorio astronómico más antiguo del mundo. Tiene más de 7.000 años de antigüedad. Las piedras están alineadas con precisión al solsticio de verano y con estrellas como Sirio y Orión, las mismas que más tarde inspirarían la ubicación de las pirámides de Giza. ¿Cómo pudo una cultura nómada calcular con tanta exactitud los movimientos celestes? ¿Quién les enseñó? ¿O fue herencia de una civilización aún más antigua? Napta Playa demuestra que el conocimiento astronómico humano no nació en Egipto ni en Mesopotamia, sino mucho antes, en las arenas del Sahara, un lugar donde los dioses y las estrellas guiaban el destino de los hombres. En las selvas húmedas del Golfo de México, floreció hace más de 3.000 años una civilización enigmática y avanzada, los olmecas. De ellos sabemos poco. No dejaron textos legibles ni registros escritos que expliquen su origen o su desaparición, pero sí dejaron algo que desafía la lógica. Colosales cabezas de piedra, algunas de más de 3 metros de altura y 20 toneladas de peso. Cada una representa rostros humanos de rasgos marcados y expresivos. Algunos parecen africanos, otros asiáticos. ¿Cómo es posible en una cultura americana tan antigua? Su arte muestra dominio de la escultura, la ingeniería y la astronomía. Eran maestros en el tallado de jade y crearon el primer calendario mesoamericano. Incluso construyeron centros ceremoniales alineados con los equinoccios solares. Y luego, sin explicación, desaparecieron. Los arqueólogos creen que su civilización fue absorbida por otras culturas, pero algunos investigadores sostienen una teoría más atrevida, que los olmecas no eran originarios de América. ¿Marineros perdidos de otro continente? ¿Supervivientes de un cataclismo global? Nadie lo sabe, pero sus rostros de piedra siguen observando desde la selva, como guardianes de un secreto que el tiempo aún no se atreve a revelar. Entre los cañones del desierto jordano se esconde una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, Petra. Tallada directamente en la roca, parece una joya petrificada del tiempo. Pero pocos saben quiénes fueron sus constructores. Los nabateos, un pueblo misterioso que convirtió la arena en prosperidad. Comerciaban con incienso, especias y oro, y dominaron las rutas entre Arabia y el Mediterráneo. Pero su mayor hazaña no fue el comercio, fue el control del agua. Crearon acueductos, cisternas y canales tan avanzados que transformaron el desierto en un oasis. Un milagro de ingeniería. Petra fue su capital, su orgullo y su misterio. Los nabateos no construyeron templos ostentosos ni palacios para reyes. Sus estructuras, talladas en la montaña, parecen más bien una comunión con la tierra. Y luego desaparecieron, sin señales de guerra ni invasión. Simplemente se esfumaron en la historia. Hoy, Petra sigue de pie, como un poema tallado en piedra, un testimonio silencioso de una civilización que dominó el desierto y desapareció sin dejar respuestas. Nuestro viaje por los secretos del pasado no ha hecho más que empezar. En la segunda parte, descubriremos 4 civilizaciones más que desafían todo lo que creíamos saber sobre nuestra historia. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo episodio de Curio Max TV. En las montañas de Anatolia, donde hoy se levanta Turquía, existió una civilización tan poderosa que desafió a Egipto y a Babilonia, los hititas. Durante siglos fueron un completo misterio, hasta que en 1906
Los arqueólogos descubrieron su capital perdida, Hattusa. Lo que hallaron fue impresionante. Murallas ciclópeas, templos, palacios y archivos con miles de tablillas escritas en una lengua olvidada. Pero lo más revolucionario fue que los hititas fueron los primeros en fundir hierro a gran escala, lo que les dio un poder militar que ninguna otra civilización de su tiempo poseía. Imaginen ejércitos con armas más fuertes y carros de guerra más ligeros y rápidos. Eran sin duda los maestros del hierro. Pero lo más intrigante no fue su tecnología, sino su repentina caída. Alrededor del año 1200 a.C., el imperio hitita colapsó misteriosamente. Sus imponentes ciudades fueron abandonadas, las rutas comerciales quedaron vacías, y su idioma desapareció del mapa humano por más de 3000 años. Algunos historiadores culpan a las invasiones de los llamados pueblos del mar, otros a desastres naturales como sequías prolongadas o a revueltas internas que fracturaron el imperio. Pero entre los textos desenterrados hay pasajes extraños que hablan de fuego caído del cielo y días sin sol. ¿Podría ser una erupción volcánica cataclísmica o acaso algo más que todavía no comprendemos? Los hititas fueron pioneros, no solo en la guerra, sino también en la diplomacia, la escritura y, por supuesto, la metalurgia. Y aunque su imperio desapareció, el hierro, el metal que dominaría los siglos venideros, nació en las forjas de una civilización que el tiempo intentó enterrar para siempre. En la isla de Creta surgió una cultura deslumbrante y llena de vida, la civilización minoica. Sus palacios, como el de Cnosos, no eran fortalezas oscuras, esculturas refinadas y pasadizos tan complejos que inspiraron la famosa leyenda del Minotauro y su laberinto. Eran amos del mar, con un comercio marítimo próspero que los conectaba con Egipto y Oriente. Su arte era exquisito y tenían una lengua escrita propia, llamada Lineal A, que aún hoy nadie ha podido descifrar. Sus ciudades no tenían murallas defensivas. Durante siglos, la teoría principal fue que fueron destruidos por invasiones de pueblos guerreros. Pero la verdad podría ser mucho más impactante. Una erupción volcánica masiva en la isla de Thera, la actual Santorini, provocó tsunamis gigantescos y lluvias de ceniza que literalmente sepultaron su mundo. Fue un cataclismo de tal magnitud que muchos investigadores creen que inspiró el mito de la Atlántida, la legendaria isla que se hundió bajo el mar. El pueblo minoico desapareció, pero su legado vive en los mitos griegos y su memoria sigue latiendo bajo las aguas del Egeo. Una civilización tan avanzada y pacífica en el norte del actual Irak, a orillas del río Tigris, la gran capital del imperio asirio, una ciudad de pecado castigada por Dios. Los arqueólogos desenterraron palacios cubiertos de relieves que narraban conquistas brutales, esculturas colosales de toros alados y la famosa biblioteca de Asurbanipal. Fue allí donde se halló el relato más antiguo del mundo, la epopeya de Gilgamesh, que menciona un diluvio universal mucho antes que la Biblia. Nínive fue la capital de un imperio de ingenieros, astrónomos y guerreros implacables, pero también, según los textos antiguos, un lugar de soberbia y exceso. Los cronistas relatan que sus reyes se creían dioses y que su caída fue tan rápida y violenta que nadie entendió lo que había pasado. En el año 612 a.C., una coalición de enemigos jurados sitió y destruyó la ciudad por completo. El palacio ardió durante días y el polvo del desierto cubrió la gloria de Nínive por más de 2000 años. Durante siglos se creyó que había sido en efecto un castigo divino. Hoy entre las ruinas, las inscripciones que sobrevivieron aún parecen advertir algo, como un eco en el tiempo. Ahora, el desierto habita donde cantaban los hombres, un mensaje del pasado grabado en piedra, recordándonos que ninguna civilización, por grande y poderosa que sea, puede desafiar al tiempo, ni al cielo. En las llanuras del actual Pakistán y el noroeste de la India, existió una civilización tan adelantada a su época que parece casi de ciencia ficción, la civilización del Valle del Indo. Mientras Egipto y Mesopotamia apenas comenzaban a construir sus grandes monumentos,
Ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro ya contaban con calles perfectamente pavimentadas, sistemas de alcantarillado y drenaje subterráneo, baños públicos y una planificación urbana asombrosamente precisa. Pero lo más increíble es su aparente nivel de orden social. Los arqueólogos no han encontrado grandes palacios, ni templos imponentes, ni tumbas reales llenas de tesoros. Parece haber sido una sociedad pacífica, limpia y sorprendentemente igualitaria. Su escritura, sin embargo, nunca ha sido descifrada. Es uno de los grandes enigmas de la arqueología. Nadie sabe qué idioma hablaban, cómo se organizaban o en qué dioses creían. Y un día, hace unos 3.500 años, simplemente desaparecieron. Algunos creen que fue por sequías prolongadas, otros por cambios devastadores en el cauce del río Indo que arruinaron su agricultura. Pero hay una teoría mucho más inquietante. Ciertos estudios de radiación en la zona han mostrado niveles inusuales, lo que ha llevado a algunos a especular con la idea de una explosión antigua de gran magnitud. ¿Un mito? ¿Un error de interpretación científica? Con signos de haber muerto instantáneamente, como si algo hubiera caído del cielo y lo hubiera detenido todo en un solo segundo. La civilización del Indo fue una de las más avanzadas y enigmáticas del planeta, un modelo de orden y progreso que, en muchos aspectos, el mundo moderno aún no ha conseguido igualar. 10 civilizaciones, 10 mundos que nacieron, florecieron y desaparecieron, y dejando solo ruinas, fragmentos y preguntas sin respuesta. Sataloyuk, Tiwanaku, Elam, Napta Playa, los olmecas, los nabateos, los hititas, los minoicos, Nínive y el Valle del Indo. Todas tienen algo en común, un conocimiento que parece imposible para su época, y un final abrupto, casi como si alguien hubiera apagado su historia de golpe. ¿Qué las destruyó realmente? ¿Fueron guerras, cataclismos naturales, o acaso un ciclo cósmico que borra cada civilización cuando alcanza cierto punto de desarrollo? Quizás la historia humana no es una línea recta que avanza sin parar, sino un círculo, un ciclo de auge y caída. Quizás antes de nosotros hubo otros, y quizás algún día, cuando nuestra era sea solo polvo y recuerdos, otros hablarán de nosotros como nosotros hablamos hoy de ellos. Una civilización perdida, más en las arenas del tiempo. Si estas historias te hicieron pensar y mirar al pasado con nuevos ojos, suscríbete a Curio Max TV, donde exploramos los misterios más profundos del pasado, el presente y el universo. Dale like a este video y activa la campanita para no perderte nuestro próximo viaje, porque la historia aún no ha terminado.